Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y uso de las palabras, porque las palabras tienen poder para construir y dar vida. Por eso exploramos la vida de aquellas personas que valientemente desafían sus entornos y deciden hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y hoy comparto micrófono con una persona muy especial. Ella también es host de un podcast. Ella es la voz autorizada de una comunidad que habla de algo que nos afecta a todos, el trabajo. Lorraine está con nosotros. Lorraine Siri, creadora del podcast Laboralmente. Se ha convertido en la voz oficial de todas esas cosas, esos mitos, esas conversaciones incómodas sobre el trabajo que todos necesitamos escuchar. Compartiremos con ella un poco sobre estas experiencias vividas y aprenderemos de ella. Bienvenida, Lorraine, ¿cómo estás? Ay, gracias. Yo me siento como con un compromiso, porque la voz oficial del trabajo eres tú. Tú sabes que es así. Pero la verdad es que me honra mucho. Me honra mucho el ser reconocida como eso y me honra mucho que de parte de ti se sienta así también. Así que muchísimas gracias. Tú sabes, Lorraine, que te seguimos, muchos te seguimos. Tú tienes una comunidad bastante amplia y la verdad es que tú semana tras semana alzas la voz y tocas temas muy importantes, pero cuando verte tan joven uno pregunta ¿qué le habrá pasado? Porque regularmente vivimos una experiencia, entonces nace laboralmente, nació de una conversación, de una situación incómoda que tú dijiste, esto hay que hablarlo en voz alta. ¿Qué te pasó? ¿Cómo nació laboralmente? Bueno, laboralmente fue el crecimiento y desde su nacimiento, laboralmente siempre fue muy genuino. O sea, yo siempre he sentido que laboralmente me escogió a mí más que yo crear algo. Cuando yo empecé a trabajar, en mis primeras experiencias de trabajo, yo empecé trabajando en un lugar donde se dedicaba a la depuración de candidatos en diferentes empresas. Empresas principalmente grandes porque era un método de depuración un poco costoso, a mí me gusta decirlo así, para ubicar un poquito a la gente en la realidad de ese contexto. Y desde muy joven, más joven que ahora, me dio la oportunidad me dio la oportunidad de conectar con personas relevantes en el área. Personas que hasta el día de hoy son personas que yo admiro, que he visto su experiencia de larga data, de mucho tiempo, y que apoyan mucho el contenido de Laboralmente. Entonces yo empiezo a compartir vacantes por ese acceso que tenía. Empiezo a mejorar, yo siempre he sido de mejora de procesos, entonces empiezo a mejorar el cómo se comparten, la gente empezó a hacer preguntas, empiezo a compartir las respuestas de esa pregunta y esas respuestas a preguntas me llevaron a desarrollar temas más profundos, porque la causa no siempre es lo que la gente directamente cuestiona o se evidencia, sino que hay cosas más profundas que yo decía, bueno, es que antes de yo responderte tal cosa, vamos a ir realmente al fondo. Y entonces ahí se desarrollan más temas interesantes. Vemos cómo el trabajo es tan cambiante y diferente para todo el mundo, cómo hay perspectivas que no todo el mundo tiene acceso a ver, conversaciones con personas que tú quizás nunca vas a tener. O sea, yo decía, los podcasts son un regalo tan grande que a ti te dan la oportunidad de escuchar la posición de una persona con la que tú jamás ibas a tener la oportunidad de tener una conversación. O sea que ese es como mi aporte a democratizar un poquito el acceso a la información que todos quisiéramos tener. Pero tú sabes que tú has escuchado historias laborales de todo tipo. En tu podcast han desfilado y se tratan temas y preguntas, ¿verdad? Pero importantes que tú dices, a ellos también le pasó, pero siempre hay como un patrón que se repite. Y hay insatisfacciones. ¿Cuáles esas cosas que tú ves que todos, empresas grandes, pequeñas, ¿verdad? Medianas, experimentan en materia laboral? Bueno, yo creo que todos contamos con un chip de cómo deberían de ser las cosas. Nosotros tenemos una expectativa de cómo el trabajo debe de ser y eso viene dentro de nuestras creencias, de lo que nosotros vimos en nuestras casas, de lo que nosotros vemos en la televisión, de lo que nosotros vemos que nos comentan en noticias, cómo vemos otras regiones, principalmente nos comparamos mucho con Estados Unidos. Entonces, como esa expectativa que se va creando a medida que vamos creciendo, nosotros queremos que sea así en la realidad. Y eso pasa tanto del lado del empresario como del lado del empleado, del colaborador. Entonces, cuando llegamos a una realidad laboral que no se encuentra,
Porque no siempre se va a encontrar. Porque Ese match. claro, porque no todas las experiencias son ideales. O no todas las cosas, para quitar la palabra ideal, son como nosotros esperamos. Porque no significa que sean malas. Simplemente no son lo que nosotros pensamos. Pues entonces se da esa insatisfacción. Y regularmente nosotros pensamos que el trabajo es algo malo, es algo negativo. Y yo siempre digo que algo que yo siempre he querido demostrar o que no se vea de esa forma es que cuando nosotros pensamos en trabajo, automáticamente pensamos en algo malo. Pensamos en algo frío, en algo distante, en ese mundo corporativo lejano al que yo estoy aquí dentro como una pantalla viendo si puedo crecer, pero no pertenezco. O sea, como que no realmente tiene que ser así. Hay otras formas de relacionarnos con el trabajo que pueden hacer nuestra vida laboral más llevadera, porque al final ese es un porcentaje bastante grande de nuestra vida. Y qué difícil que sea un tiempo tan grande de forma amargada o en amargura por el trabajo. Pero tú has traído algo muy interesante. La gente se queja del trabajo. Ay, tengo que ir a trabajar. Ay, tengo que trabajar. Y siempre nos dicen que si hacemos algo que nos apasiona, no tenemos que trabajar ni un solo día, ¿verdad? Que no, supuestamente ese es el dicho, ¿verdad? Y los que amamos lo que hacemos, se siente así. Pero ¿cómo, en tu experiencia y escuchando todas esas voces autorizadas también que han vivido, cuál es ese componente que las empresas deben tener? Se habla de cultura, se habla de motivación, pero para lograr que el empleado se sienta, quiero ir a mi trabajo, que llegó el lunes, qué emoción. ¿Tú crees que eso se puede lograr? No. Como que no, pero no. Sí hay algunos que sí. Yo amo los lunes. O sea, pero eso y aclaro, no es que no se pueda lograr estar feliz con el trabajo. Sí se puede. A mí me encantan los lunes también. Yo lo amo. A mí me encantan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. O sea, eso de que mi día favorito es el viernes, el sábado, el domingo, mentira. A mí me encanta un miércoles. Ese es mi día favorito de la semana entera. Porque ya el miércoles uno le cogió el piso a la semana. Pero ya está como todo organizado. A lo que me refiero con no es que nosotros pasamos la responsabilidad de que la felicidad en el trabajo te la tiene que otorgar el trabajo. Y eso no es real. Gracias. Eso no es real. O sea, la empresa no tiene la responsabilidad de que tú te sientas conforme con el trabajo. Sí tiene que darte condiciones donde tú puedas crecer, donde tú puedas desarrollarte, oportunidades nuevas, donde tú puedas encontrar cosas nuevas de ti mismo. Sí, eso es verdad. Pero la responsabilidad de que tú disfrutes tu trabajo, hay un 80% de esa responsabilidad que te pertenece a ti. Y entonces a nosotros nos encanta como delegar esa responsabilidad en otras cosas para no tener que enfrentar lo que me lleva a ese lugar, que muchas veces es cuestionar si yo tengo que estar en el lugar que estoy, si tengo que aprender cosas nuevas que no sé, si tengo que explorar otras áreas, porque en realidad esto que yo estoy haciendo fue algo que yo estudié porque mi papá me dijeron que estudiara y yo nunca lo he disfrutado. Pero eso no es culpa del trabajo, eso es que yo no me he sentado conmigo mismo a conocer qué es lo que me funciona. Las empresas pueden hacer todos los programas de bienestar, todos los programas de felicidad, todos los programas de buena cultura, de integración, todo lo que tú quieras. Pero si tú no estás conforme con lo que tú estás haciendo hoy, no hay nada que pueda agregar de forma exterior que vaya a arreglar ese componente que no se ha solucionado. Mira, Lorraine, tú has dicho algo muy importante, porque ese peso cae sobre el empleador, o se tiene esa percepción equivocada, y cada quien es, ¿verdad? Dios ha otorgado talentos sobre cada uno y asignaciones, y somos responsables, como dice la palabra de Dios, de esa mayordomía. Vamos a tener que dar cuenta qué hice. Me colocaste en ese trabajo y lo desperdicié, por decirte, o no di lo mejor de mí. Pero en los trabajos siempre hay como tipos de empleados. Susan Amaro habla de los patos y de las águilas, ¿verdad? Y los patos, yo me río mucho porque los patos hablan, siempre están en la queja. ¿Cómo hay alguna forma en tu experiencia y todo lo que tú has escuchado de esos expertos, hay formas de tú cambiar ese empleado que es mediocre, que da lo peor de sí, que no está conforme, que es el que siempre se está quejando? ¿Hay forma de tú transformarlo y llevarlo a ser ese empleado estrella del mes, o eso se nace con eso? Sí, o sea, hay herramientas que se pueden utilizar. No siempre funcionan. O sea, hay personas que están empecinados en vivir en amargura. O sea, de eso tenemos que estar claro. Hay gente que tú le puedes ofrecer todas las soluciones posibles y nunca va a ser suficiente, porque el problema real no es lo de afuera, como decía ahorita. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Pero sí es responsabilidad del líder, del empleador, esto sí, tratar de sacar la parte positiva de la persona.
¿Qué cosas podemos hacer en esas situaciones? Vamos a tener conversaciones cercanas. O sea, hay gente que se la pasa en chisme con el equipo. Cada vez que sucede un cambio, que son los momentos donde más cosas se puede dar, la apertura, que la gente emita comentarios, opiniones, cosas negativas, pues cosas positivas. Por lo regular ya son las personas que dicen, bueno, eso lo están haciendo ahora, pero tú verás que ellos lo dejan de hacer en 2 meses. O eso lo hemos hecho el año pasado y no funcionó nada. Ella dice eso ahora, pero después cambia de opinión, por ejemplo. Esas son las personas que uno tiene que llamar a una conversación, no por molestia, no porque te moleste que esté haciendo el chisme, porque sí te va a molestar, no porque te moleste la actitud, todo eso, no. Es para entender de dónde viene, porque hay una información que esa persona carga para emitir esas opiniones. Claro, y tú necesitas eso, claro. Entonces vamos a llamarla, vamos a hablar con esa persona y vamos a entender de dónde viene el detrás. O sea, no vamos a bajar el nivel de fulano, tú tienes que dejar el chisme, no. Eso es lo que ve el de afuera, que no tiene visión. La visión correcta del líder es ver de dónde viene esa información que está comunicando esa persona. Quizá esa persona tiene una experiencia malísima en el trabajo anteriormente y carga con eso. Vamos a resolverlo. Si al final, después de dar los pasos para lograr que la persona entienda qué es lo que nosotros queremos lograr con el cambio que se está haciendo, llevándolo al mismo ejemplo, y esa persona se resiste siempre a lo mismo, se mantiene en lo mismo, eso es una persona que yo tengo que retirar del equipo. Rápido. Y no voy a decir lamentablemente porque eso no es lamentable. O sea, ese no es su lugar. Y eso es tan bueno tanto para la empresa como para esa persona, porque yo creo que nadie quiere vivir. Bueno, sí, hay gente que sí, que quiere vivir en esa tristeza, en esa queja constante. Hay gente que sí le gusta. Pero mientras más rápido nosotros tomemos decisiones de ese tipo, habiendo tomado las herramientas correctas en su momento. No es que simplemente, bueno, pues adiós, no. Nosotros damos nuestros pasos. Si no se puede, mientras más rápido yo lo hice, más rápido le doy la oportunidad a la otra persona de que encuentre el lugar donde sí va a florecer. Y yo voy a encontrar a la persona que sí conecta con lo que yo estoy haciendo. Y así es que crecen las empresas. Te iba a preguntar, tú que eres joven y siempre hay como ahora hay una etiqueta, que la generación, ¿verdad? Los millennials fueron, pero la Z, la de ahora, sí. Y ahora vienen los alfa y la yo no sé qué, ¿verdad? Y en muchas de las organizaciones están conviviendo ese choque de generaciones, se da de manera brutal. Los baby boomers, yo soy un poquito menor de los baby boomers, pero hay entre baby boomers y millennials, y uno ve los jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes tienen esa libertad, tienen otro pensamiento totalmente diferente, Lorraine. Ese compromiso no es tan acentuado o es tan visible como otras generaciones, como los millennials, por ejemplo. Es algo que es algo que no es un caso particular, o es algo que es una característica de toda la generación. Yo siempre he dicho algo, y después de que llegué a esa teoría... ¿Tú eres de esa generación? Sí, claro, yo soy generación Z, porque yo nací en el 97 y ahí es que empieza. Pero yo realmente soy millennial. Pero yo llegué a una teoría hace un tiempo y la sostengo hasta el día de hoy porque así lo he visto. Y es que cada generación amplifica lo que le faltaba a la generación anterior. Entonces, si nosotros nos fijamos, en la generación baby boomer trabajaba sin propósito. O sea, trabajaba porque tengo que trabajar, tengo que proveer. Entonces, la generación millennial lo que dijo fue, yo no quiero trabajar por trabajar, yo quiero trabajar en lo que me gusta. Entonces, yo trabajo en lo que me gusta desmedidamente. Me voy tarde, doy todo de mí, duro mucho tiempo en una empresa, entrego sin recibir. Entonces, la siguiente generación dice, yo no quiero que mi vida sea eso, porque también hay cosas negativas en eso. Entonces yo quiero balance, yo quiero vivir en salud, yo quiero escoger lo que yo hago, cuándo lo hago, cómo lo hago. Y entonces se da como eso. Yo no creo que hay cosas negativas 100% en lo que piensa la generación actual, mi generación. Yo creo que eso también llama a reflexionar en cómo estamos trabajando y obliga a las empresas a evolucionar. Como hablábamos ahorita, el cambio, todo cambio hace que uno se cuestione y crezca, pero no es fácil ni cómodo. Y nadie quiere vivir en ese cambio constante porque es muy fácil acostumbrarse a lo que uno siempre ha hecho. Entonces creo que eso desafía lo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo en el trabajo y por eso es tan incómodo. También sí sé que es bastante incómodo tú no contar con esa pertenencia quizás
o con ese compromiso, como tú bien decías, porque es muy evidente. O sea, se desvirtúa al final el tema del trabajo. O sea, si mi propósito realmente es tener un balance de vida, irme a la playa los martes y que me den trabajo remoto para yo poder hacer lo que yo quiera, como que también nos estamos desvirtuando en el hecho de que es un negocio. Claro, la empresa no se puede amoldar a los gustos de los... Exactamente. Y no puede tampoco amoldarse a cada gusto diferente de todo el mundo. Es imposible. Eso es imposible. En tu corta experiencia laboral, porque debe ser muy corta, muy, muy corta. Tú has tenido, obviamente, jefes. Tú has sido jefe y has tenido jefes. Es correcto. ¿Cuál jefe alguna experiencia? Porque muchas veces pensamos que todo tiene que ser positivo. Las experiencias o no tan agradables son las que nos ayudan a formarnos y formar nuestro carácter. ¿Te ha pasado alguna experiencia que tú dices, wow, esto hay que hablarlo y te ha hecho reflexionar? Yo soy muy reflexiva y yo hablo mucho. O sea, no solamente que hablo mucho en el micrófono ni en las redes y eso, no. Yo hablo las cosas directamente. O sea, yo creo mucho en el poder de tener conversaciones, aunque sean difíciles, porque hay que mirar al dragón a los ojos, sí. Exacto. Porque es que al final no se soluciona nada cuando uno se hace su propia película en la cabeza. O sea, eso no tiene lógica. Y lo que hace es que amplifique el problema. Yo creo que todas las personas que han sido mis superiores han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, porque al final son personas, al igual como yo seguro he hecho cosas positivas y cosas malas para la persona que yo lidero. Y los veo con esos ojos, porque las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. A veces uno quiere que las personas hagan o sean como uno espera, pero a veces no tienen las herramientas. A veces sí la tienen, pero realmente esta información de aquí no ha llegado a la mano. O aquí. Entonces, realmente no la tienen nada. Experiencias así fuertes. Yo creo que la más importante que siempre menciono es una de las que inspiró este proyecto laboralmente. Esta persona que yo considero mi mentor, ya falleció, fue la persona que me enseñó cómo trabajar. O sea, era un trabajo donde yo no ganaba mucho dinero, pero me abrió puertas impresionantes, porque al final yo me gané la confianza de esta persona. Era una persona muy bien conectada en el país. Me presentó en muchísimos lugares. Y yo decía, cónchale, yo lo pienso ahora. Yo era una muchachita con muchísimas oportunidades. La gente me lo decía, como que, Lorraine, tú puedes trabajar en otro sitio, tú puedes que sí o qué. Pero al final, el fruto de ese trabajo fue más allá de las cosas que simplemente se podían ver. No era una persona sencilla ni fácil. Tenía un temperamento bastante fuerte. Yo aprendí a desarrollar o a moldar ese carácter que yo también tengo, porque yo lo enfrentaba. Y no era que lo enfrentaba que discutíamos, no, sino que era que a veces... Lo cuestionaba. Exacto, emitía opiniones y cosas muy fuertes. Y yo sí me tomaba la libertad de cuestionar lo que él decía. Y eso me enseñó mucho también. Pero hay otros jefes que quizás eran un poco más fríos o quizás más tibios, por así decirlo, que no hacían las cosas. Eso también yo lo veía como, cónchale, pero vamos, mano a la obra, vamos a emitir una opinión. Hay gente que se mantiene en el mundo corporativo, se da mucho eso, de que hay gente que no tiene opinión, que no tiene personalidad, zombies, no tiene parecen nada, como unos zombies. Esas son la gente que mejor le va. Sí, porque a veces el dicho de calladita me veo mejor a veces. Así mismo. Y van creciendo, sin opinión, sin personalidad, sin nada. Me han tocado de eso también y me daban unos piques. O sea, yo decía, cónchale, pero Dios mío, o sea, di algo. Yo siempre he dicho que quien es líder tiene la responsabilidad de defender a su equipo. Quien no puede defender a su equipo no debería de ser líder. Bueno, dicen que el líder es el reflejo de su gente. Así mismo, así es. Y me tocó eso también. Pero también de esa persona yo aprendí muchas cosas. Me dio consejos que yo ahora mismo utilizo y comparto porque me han funcionado. Entonces es como eso. Hay que aprender a tomar lo que sí se puede obtener y aprender a soltar también. Yo compartía algo esta semana, y perdón, que yo sé que tú ibas a decir algo, que es que una de las habilidades más importantes que uno puede desarrollar en el mundo laboral y en la vida es aprender a soltar las cosas rápido. Wow. Rápido, o sea... El apego. Rápido. O sea, uno tiene una reunión y te fue mal en la reunión, saca lo que tú vas a aprender ahí y sigue para la siguiente, porque viene otra. Te salió mal un proyecto, tuviste una discusión con tu jefe, vamos a ver cómo podemos acercarnos de otra forma
pero sigue a lo siguiente y ya. A veces la gente se empecina mucho en lo que le salió mal o cómo deberían de ser las cosas. Y al final eso lo que hace no es corregir, sino que a uno lo carga. Y ahí es que llega ese cansancio que decíamos ahorita, de que el trabajo es malo, de que yo estoy cansada de mi jefe, de que este lugar no avanza o lo que sea. Hay que aprender a soltar rápido. Tú sabes que eso es muy importante. Ahora que está de moda la película Devil Wears Prada, ¿verdad? Y vemos a la super... Encantó. Yo no la he visto, la quiero ver este fin de semana, pero hay un estereotipo y la han clasificado y inclusive dicen que Anna Wintour, la de Vogue, pero ya la han personificado y la han satanizado, ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Vemos todavía ese tipo de liderazgo en nuestro país aquí, mujeres pero yo lo ves más en mujeres que en hombres, tu experiencia y las conversaciones que tienes, esas mujeres que se ven todas muy, o esos líderes que se ven todos muy puestos, punta en blanco, pero cuando de pronto abren la boca o en el accionar, tú dices, wow, deja mucho que decir, porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que es el ser humano. Claro que sí. Y no se da solamente en las mujeres, los hombres también. Lo que pasa es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces, el hombre es un poquito más diplomático. Quizá no de frente te dice las cosas, pero hay un superior que ejecuta lo que esa otra persona quiere que eso pase. Entonces queda los hombres mandan comandado. Claro, el hombre queda bien puesto. Manda y el de abajo entonces ejecuta. Eso es importante recordarlo porque a veces se sataniza mucho al comportamiento de la mujer, pero es que la mujer es mucho más clara o de frente. Y sí, es verdad, hay muchos jefes que tienen mucha oportunidad de mejora. Pero yo vi algo esta semana y dije, wow, eso es muy cierto. Los jefes como esos que nos reflejan en esa película y todo eso, son los jefes que te llevan a lugares realmente. El los que te exige, exacto, el que te hace mejor persona. Te saca obligado. Tú sabes que la palabra... Esas habilidades que uno necesita para realmente llegar lejos. Dice la palabra de Dios que el mejor aceite se saca en la prensa del olvido. Exactamente. Lo que somos muy buenos, que le pasamos el pañito, que estamos ahí siempre. Sí es verdad que somos muy buenos y es una experiencia muy buena para todo el mundo. Pero no necesariamente te saca lo que tú necesitas para salir al mundo de verdad. Tú sabes que uno tiene esos estereotipos y esas expectativas que tú tienes. El mundo laboral lo ve en películas, lo ve en libros. Que si trabajar para Amazon, que si trabajar para Google, que si trabajar para... Eso, ¿qué hay un común denominador en esos grandes líderes que forman esas grandes corporaciones? En lo que tú has leído de experiencia, ¿qué ves? Salen de la caja. O sea, no tienen como un estándar de cómo debería de hacerse el trabajo. Esos líderes están muy conectados con lo que creen, con lo que son y con lo que crearon. Por eso es que yo siempre digo que una persona que cree un negocio, una idea, un proyecto, lo que sea, nunca se puede despegar del trabajo de reclutamiento y contratación. Sí, es verdad, o sea, se delega a las personas especializadas a que se encarguen de esos procesos, sí, pero nunca se puede quedar en el olvido esa área, o sea, siempre tiene que estar involucrada porque al final esas personas que entran a las empresas son las personas que van a ejecutar ese sueño que tú tienes, ese proyecto, esa idea de negocio o lo que sea. O sea que yo creo que es eso, se salen 100% siempre de la caja. Tú eres joven y no sé si tú has visto estas películas que por ejemplo, Stranger Things y esas cosas que hacen unas cápsulas del tiempo. Tú lo ves que tú entierras en una cápsula para abrir dentro de 20 años. Eso se usaba mucho. Tú eres una generación muy joven. Eso es mucho de los baby boomers y al inicio de los millennials. Pero entre esas cápsulas, si tú fueras a encapsular algún episodio que te haya gustado, alguna conversación de laboralmente, para verla dentro de 20 años, porque tú dices, esto no perime, esto es sustancioso. ¿Cuáles han sido esas, o varias conversaciones que tú dices, me la disfruté hasta el último? Oye, qué posición más difícil que me has puesto. Porque es que son tantas y tan diferentes que yo no tengo una favorita así específicamente. Pero hay muchas donde se habla así como de esa creatividad. Y no me voy a comprometer. No lo digas. Pero por lo menos el aprendizaje. Hablamos de tal cosa. No digas la persona. Habla. No hay una. Temas así específicos. Yo creo que hubo una ocasión donde hablamos un poquito de felicidad laboral.
que ahí se abarcan mucho de las cosas que hoy conversamos, o sea, de dónde viene realmente eso. También hay uno muy bueno donde se habla de espacios laborales no ideales, para no decirle tóxicos, ¿verdad? Uy. Que ahí se toca a profundidad el tema que uno ve como de la pantalla, ¿verdad? Como de lo que se ve de afuera. ¿Qué más? Hablamos uno también de la salud mental, no en el trabajo, sino como en la vida y cómo eso lleva al trabajo. Eso es muy interesante porque ahí se tocan temas muy diferentes a lo que muy uno... Muy importantes ahora. Sí, sumamente importantes. Y muy diferente a lo que uno está acostumbrado cuando uno piensa en salud mental y trabajo. La gente no va a saber porque hay como 4 episodios de salud mental. Pero es cierto, porque las empresas son seres humanos, aunque se habla de que las empresas, pero sin las personas, es una estructura, 4 paredes. Pero llegamos con nuestros problemas, con nuestras ansiedades, con nuestros trastornos. La palabra de Dios dice, tal cual el hombre piensa, así es. Entonces esos pensamientos, ¿verdad? Y afectan en el rendimiento, en todo eso. En todo. Si tú fueras a tomarte un café con el Señor, que sé que es tu jefe, hablábamos fuera del aire, para los que, ¿verdad?, es tu jefe y el dueño de ese podcast laboralmente. Así es. Te fueras a tomar un café con él, ¿qué conversación tú tendrías a nivel laboral? Wow, a nivel laboral. Yo siempre he dicho, y creo que es la primera vez que lo comparto por aquí, que nosotros tenemos un propósito en los lugares donde estamos, siempre, o sea, siempre. A veces nosotros nos enfocamos mucho en qué yo puedo sacar de este trabajo, qué no me está dando, qué sí me está dando, pero a veces nuestro propósito en lugares no es necesariamente crecer, aunque eso suene mal. Crecer jerárquicamente por lo que podemos ver. A veces crecer es darle apoyo a ese compañero que nosotros tenemos al lado. Es ser esa persona que le dé una palabra de aliento a otro. Y yo creo que en esa conversación yo hablaría con él sobre eso, como que primero le preguntaría, ¿yo cumplí el propósito por el cual tú me pusiste en tal sitio o en tal lugar? Porque a veces uno, el que cree en Dios, suele pedir las cosas que quiere. Y yo sé que todo lo que estamos escuchando esto, en algún momento le hemos pedido a Dios un mejor trabajo, un trabajo. Siempre, eso está en la lista. Siempre, o sea, siempre lo pedimos. Y no siempre Dios responde como nosotros queremos a esa oración y nos deja en ese lugar. Entonces yo creo que la oración debería de ser, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este tiempo, en este trabajo? Porque solamente cuando nosotros cumplamos eso es que no vamos a poder ir. Amén, Jehová. Habla, Jehová, en esta mente esta jovencita. O sea que yo creo que por ahí como que iría la conversación. Úsame, Señor. Gracias, Lorraine Bella. Dios te siga bendiciendo y ensanchando tu territorio. Amigos, esto es una conversación extremadamente deliciosa. Esto hay que escucharlo, porque en esa cabecita tan joven, en ese cerebro, hay mucha sapiencia, hay mucho discernimiento y sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Lorraine, por ilustrarnos, por darnos esta oportunidad de compartir contigo todas esas maravillosas experiencias que tú has vivido en conversaciones tan edificantes. Que el Señor siga proyectando tu voz para que siga siendo de beneficio para otros. Amigos, si a usted le gustó esta conversación, compártalo con ese compañero que necesita escuchar esto. O escúchelo usted mismo para que pueda edificarse y asumir y alimentar y su alma y su conciencia para ser ese empleado y entender que todos estamos aquí por un propósito y no necesariamente para servirnos a nosotros mismos, sino para servir primero a Dios. Y que la palabra que está llena de sabiduría, que es el mejor manual de trabajo, es la Biblia, que es la palabra llena de luz y verdad. Ilumine sus corazones y sus mentes para que ustedes puedan hablar como Lorraine, diferente. Nos vemos en la próxima.